para poder seguir predicando, para poder seguir haciendo su voluntad y para poder llevar este mensaje a todo aquel que lo necesita. Así como tú lo necesitas, también yo lo necesito. Entonces, por eso debemos estar constantes en la lectura de la palabra del Señor, constantes en la oración, constantes en todo aquello que para nuestra alma, para nuestra vida es muy fundamental. Te damos la bienvenida, amigo, iglesia, que vas a ver esta transmisión. Y de esta manera vamos a dar inicio leyendo un salmo en esta preciosa tarde. Vamos a leer el Salmo 108 para la gloria del Señor. Salmo 108, puedes buscarlo en tu Biblia y acompañarme ahí desde tu hogar, desde la comodidad de tu hogar. Salmos capítulo 108, vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Así te invito a que me acompañes a una breve oración para dar inicio a la palabra de Dios. Ahí donde estás en tu hogar puedes cerrar tus ojos y decir conmigo: ven Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote primeramente por nuestra vida, Señor. Agradeciéndote tus bondades, Señor, agradeciendo tu misericordia, agradeciendo el favor, Señor, agradeciendo, Padre, que aún, Señor, a pesar de nuestros errores, tu misericordia, Señor, se mantiene en nuestras vidas. A pesar de que muchas veces, Señor, que fallamos, pero tenemos la oportunidad, Señor, para poder ponernos a cuentas contigo y no seguir fallándote, Señor. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por la vida de todo aquel que está viendo, de todo aquel que va a alcanzar, Señor. Bendito Dios, te pido que sea tu Santo Espíritu llenando sus vidas, que sea tu poder, Señor, levantándoles, dándoles fuerza, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, en esta hora hablando, Padre, a través de mi vida. Padre, yo solamente soy un instrumento, el cual tú, Señor, bendito Dios, límpiame, purifícame, bendito Dios, y usa, Señor, mi vida. Bendice, Señor, la vida de los hermanos, Señor, a todo aquel que está pasando angustia, a todo aquel que está pasando tristeza. Padre, que seas tú el consuelo, bendito Dios, de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Así te voy a invitar a que vayamos rápidamente ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 14 al 19. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 del 14 al 19. Es un pasaje muy conocido. Apocalipsis 3 del 14 al 19. Lo leemos siempre dándole la gloria y la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria al Señor. El tema, hermanos, de esta preciosa predicación se titula La tibieza espiritual. Como decía, hermanos, este es un pasaje muy conocido, en el cual este es uno de los mensajes a las 7 iglesias que el Apocalipsis nos menciona. Encontrar estos mensajes, muchos teólogos catalogan como el mensaje de las 7 iglesias, como 7 etapas en la vida del Evangelio. Otros también manejan una teoría que la iglesia de la Odisea representa también a la iglesia del Evangelio de la prosperidad. Pero en esta tarde yo quiero referirme a la tibieza que había en esta iglesia, porque déjame decirte que la tibieza es algo, hermanos, que muchas veces nos va a llevar a que nosotros vayamos a perder la mirada, a que nosotros apartemos nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo. Va a llegar un momento en tu vida, va a llegar un momento en mi vida, en donde el enemigo va a querer enfriar lo que nosotros sentimos, el gozo que nosotros tenemos. Va a llegar un momento en que la tibieza va a llegar a nuestras vidas, pero sabes una cosa, ahí es donde debemos de despertar, ahí es donde debemos nuevamente levantarnos y decir, momento, esto no está bien, esto claramente no viene de Dios, por lo tanto es el enemigo quien está poniendo la tibieza también en estos tiempos en la iglesia de hoy. Puedes ver lo que está sucediendo a causa de todo esto, a causa de que ya no se ha podido congregar, a causa de que los sermones solamente son transmitidos por las redes sociales, a causa de todo esto, del sufrimiento, del dolor, de la amargura, de la desesperación, de la tristeza, de la impotencia humana. La tibieza ha llegado también a la iglesia en este tiempo. Vemos, hermanos, y escuchamos decir a personas que se han alejado del Evangelio, personas que ya no se congregan, personas que también ya ni miran los mensajes de la iglesia, los mensajes que se están transmitiendo en tu congregación, en las diferentes congregaciones. Muchos también miembros de esas iglesias ya no están viendo las predicaciones, ya no están alimentando su alma, ya no están adorando al Señor. Muchos ya no cantan alabanza en sus iglesias, muchos en la intimidad de su hogar tampoco las escuchan, tampoco oran, tampoco se depositan en los brazos del Señor. Muchos ha entrado la tibieza espiritual. Pero déjame decirte algo y hablarte un poco de contexto acerca de esta iglesia. Nos dice que esta iglesia era conocida por sus riquezas, por su comercio, al igual que la iglesia de Colosas, y estaba ubicada en el valle del río Likud. Y en el año 60 esta iglesia fue destruida por un terremoto, en el año 60 después de Cristo. Pero también nos dice que llegó a ser un centro financiero muy importante de la región, donde tenían laboratorios de medicina y producción de colirio para los ojos. Otra cosa importante que también hacía rica a esta iglesia es que ellos tenían ovejas de tela negra en sus pastos pastando, y de estas ovejas ellos sacaban vestidos, ellos sacaban alfombras. Por lo tanto, tú y yo podemos ver, si hemos leído en esta tarde, podemos ver que era una iglesia que económicamente estaba muy bien establecida, que financieramente no le faltaba nada, que a lo mejor ellos pensaban que todo estaba bien, que a lo mejor ellos pensaban que entregando su diezmo, entregando sus ofrendas, teniéndolo todo, a lo mejor ellos sentían que estaban bien delante del Señor. Entonces, hermanos, era una iglesia próspera, llena de muchas comodidades.
Aquí en medio de muchas riquezas comienza esta iglesia, y Pablo, hermanos, el apóstol Pablo conocía muy bien estas iglesias, y podemos verlo allá en Colosenses. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 2, versículo 1, donde nos dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. También vemos más adelante Colosenses 4:15, que nos dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que a muchos de los que se congregaban en esta iglesia incluso conocía al que pastoreaba esta iglesia en la Odisea. Podemos verlo en Colosenses 4 del 16 al 17, allá adelantito, que nos dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibes en el Señor. O sea que Pablo conocía muy bien esta iglesia, y él oraba por esta iglesia, él clamaba por esta iglesia. Entonces, hermanos, podemos ver que la tibieza es algo que el enemigo siempre va a utilizar para querer estorbar o echar a perder los planes de Dios, los propósitos de Dios. Pero claramente, si tú y yo estamos bien agarrados de la mano del Señor, cuando sintamos que el decaimiento llega, cuando sintamos que ya no queremos congregarnos, que ya no queremos escuchar palabra, que ya no necesitamos nada más, que viéndolo bien, Señor, a lo mejor tengo todo, no me falta nada, viéndolo bien, Señor, no sé por qué debo ir y congregarme si actualmente me encuentro bien. Déjame decirte que eso es parte de la frialdad, de la tibieza que el enemigo va a hacer meter en tu vida, y entonces ahí va a comenzar el decaimiento. Y porque oro, ya no siento sabor, ya no le siento sabor a la palabra del Señor. Al leer la palabra me entra sueño, al orar también me queda dormido. Pero entonces es parte de la tibieza que el enemigo constantemente va a hacer que tú y yo sintamos. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que los propósitos para tu vida y para mi vida son grandes en Cristo Jesús. Por lo tanto, él de una manera o de otra va a querer estorbar. Pero déjame decirte que grande es el poder del Señor, que no va a dejar que nosotros caigamos, y que si en algún momento tú, amado amigo que estás escuchando, fuiste cristiano, creíste en Cristo, lo aceptaste en tu vida, le comenzaste a servir, le entregaste tu vida por completo, tu tiempo, pero en este momento tú te encuentras lejos, déjame decirte que aún hay esperanza para tu vida. Hoy es cuando puedes volver nuevamente a avivar ese fuego, esa llama del Espíritu Santo que se encuentra dentro de ti. No debemos dejar que la llama se apague, no debemos dejar que el fuego de Dios se apague en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque esto es un peligro. ¿Cómo se encuentra nuestra vida espiritual? ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo se encuentra la mía? Claramente nosotros podemos dar una respuesta públicamente, pero nuestras acciones, los hechos también lo van a demostrar. Y muchas veces a lo mejor hay quienes predican, pero predican de santidad, pero en su corazón hay deseos que no van con el Señor. Puedes predicar muchas veces de la oración, pero a lo mejor en tu casa no oras. ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual? No delante de tus ojos, sino delante de los ojos del Señor. Porque nosotros aquí podemos aparentar, porque al hermano le podemos decir una cosa, pero Cristo, quien escudriña el corazón hasta lo más profundo, Él sabe cómo se encuentra usted, Él sabe cómo me encuentro yo espiritualmente. Porque muchas veces nosotros solo miramos el físico, cómo canta, cómo Dios lo usa, cómo el varón predica, cómo a lo mejor él se mueve en el Evangelio, pero déjame decirte que Dios conoce lo más secreto que hay en nuestras vidas. Él es quien está constantemente viendo, y por eso te hago esta pregunta: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Será que vemos la oración como algo aburrido?
¿Será que sentimos la predicación como algo normal que a lo mejor ya sabíamos, ya lo habíamos leído? ¿O servimos a Dios como un trabajo o con amor y por agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Has dejado de orar? ¿Te has dejado de comunicar con el Señor? Ahora el trabajo, el privilegio, el cargo que tienes dentro de la iglesia, tú lo ves como un trabajo, tú lo ves como algo pesado, pero déjame decirte que tienes que verlo con amor, tienes que hacerlo por agradecimiento, tienes que hacerlo porque cuando nadie daba nada por ti, Cristo vino y lo dio. Cuando muchas veces las personas te rechazaron, te menospreciaron, Cristo ahí estuvo para ti y Cristo sigue estando para ti en el mismo lugar donde tú lo has dejado, amado amigo, amado hermano, que a lo mejor has pensado en retroceder, que a lo mejor has dicho, pero es que yo para qué voy a seguir si Cristo no ha hecho nada en este tiempo, si a lo mejor no vemos o ves problemas o situaciones difíciles dentro de tu familia y ves que no se resuelven y entonces la tibieza comienza a entrar en tu vida. ¿Ya para qué voy a orar si Dios no me contestó? Tranquilo, hay que ser constantes en la oración. Debemos de ser constantes y cuando Dios conteste, aún así debemos seguir orando y pidiéndole al Señor. Quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escucha, amada iglesia, lo que la palabra nos está diciendo, lo que nos está aconsejando, es que avivemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Cuando me dices al Evangelio, cuando te dejaste usar por Dios, cuando le entregaste tu vida, cuando la llenura llegó a tu vida, entonces ya el Espíritu Santo comienza a tomar control de tu vida. Ya no eres tú, ahora es el Espíritu Santo. Pero llegó un momento en tu vida que por A o B motivo te enfriaste, dejaste que este fuego se fuera apagando poco a poco. Hoy nuevamente el Señor nos vuelve a aconsejar que debemos de avivar el fuego del Espíritu Santo que se encuentra en nosotros, ese fuego que en nosotros inyecta gozo, inyecta deseo de poder seguir avanzando, de poder seguir predicando, de poder seguir haciendo su voluntad, de servirle nuevamente, de volver a predicar, de volver a enseñar, de volver a instruir o hablarle a aquel que lo necesita. Es necesario que volvamos a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. No debemos ver la iglesia como un lugar donde yo voy y me refugio, como un lugar solamente donde yo voy porque necesito una respuesta y al tenerla pues vuelvo y me alejo. No, debemos buscar la iglesia, hermanos, debemos buscar congregarnos y ahí en tu casa en estos tiempos, ahí puedes tener intimidad con Dios, ahí puedes tener intimidad tú y Dios, y vas a ver que la presencia de Dios también se puede sentir ahí a solas en tu habitación, ahí donde tú te encuentras, ahí puedes sentir también la presencia del Señor. Pero cuando todo esto pase, hermanos, vamos a estar nuevamente juntos adorando al Señor. Vamos a venir a exaltar su nombre más libremente. Vamos a poder venir a agradecerle, a demostrarle que nosotros, hermanos, seguimos obedeciendo su palabra, que seguimos, hermanos, con ese fuego ferviente, con ese gozo, con ese amor. Y de esto, hermanos, es como lo vamos a demostrar, haciendo su voluntad, caminando siempre hacia adelante. Nosotros, hermanos, debemos inspirar a hacer lo bueno y con pasión. Déjame decirte algo, la tibieza espiritual muchas veces no entra en los hermanos que solo llegan como oidores a la iglesia. La tibieza espiritual muchas veces va y entra en los líderes, en los que tienen un cargo dentro de la iglesia, en los que tienen un privilegio dentro de la iglesia. Y de esta manera es como la tibieza va penetrando más y más,
si nosotros no reaccionamos, si nosotros no despertamos y decimos, entiendo que lo que estoy pasando no es normal, algo está pasando, el enemigo algo está haciendo, algo está tramando, y entonces comenzamos a orar, comenzamos a reprender, comenzamos nuevamente a buscar más de Dios. Ya no orabas en la mañana, tienes que volver a orar. Ya no orabas en agradecimiento cuando llegabas a tu hogar, debes de volver a agradecerle al Señor. Ya no orabas antes de comer, tienes que agradecer también por los alimentos. Tienes que buscar un momento en la madrugada para poder entablar una comunión con Dios. Ya no había tiempo para leer la palabra, tienes que volver nuevamente a leer la palabra de Dios. El enemigo siempre va a atacar a aquel que tenga un cargo. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera va a comenzar a penetrar. No es que los que solamente son oidores están exentos, no. El enemigo comienza a atacar muchas veces y mayormente a los líderes. Y entonces ahí es donde se comienza el enfriamiento. Entonces ahí es donde el enemigo comienza a tomar más fuerzas dentro de las iglesias. Cuando el líder, hermanos, no comienza a despertar, cuando no razona, cuando no entiende, pero es ahí donde el Espíritu Santo nos dice, es necesario que vuelvas a avivar la llama del don de Dios. Vamos a entrar al versículo 15 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya sabemos, hermanos, de que cuando dice escribe al ángel se refiere y escribe al pastor de la iglesia en la Odisea, y nos sigue diciendo, he aquí el amén. Pero ¿qué significa el amén? El amén significa así sea. Vamos a ver allá en 2 de Corintios capítulo 1 versículo número 20, el cual nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. Nos sigue diciendo también, hermanos, ahí en el versículo 14 siempre, el testigo fiel y verdadero. Jesús nunca, hermanos, va a dar un testimonio falso de nosotros, pero también es un testigo que sabe lo que pasa en nuestro interior, como también en nuestro exterior. Jesús, hermanos, siempre va a ser un testigo fiel y verdadero. Es más, si a Jesús lo llamaran a una corte a declarar, hermanos, de nosotros, ¿qué crees tú que va a decir el Señor? ¿Qué crees tú cuando Él comienza a escudriñar el corazón? Cuando muchas veces aparentamos estar bien en la iglesia, cuando muchas veces aparentamos caminar bien, pero a escondidas hay pecados, hermanos, pero hay pecados ocultos, pero hay pensamientos malos, pero hay amargura, pero hay, hermanos, odio hacia las demás personas o sed de venganza. Muchas veces nosotros, hermanos, como humanos solamente podemos ver el exterior, pero Cristo, quien escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones, ¿qué crees que va a declarar, hermanos, de parte de ti o en contra de ti o en contra de mí? ¿Qué crees tú que Dios va a declarar si lo llamaran, hermanos, ante la corte a testificar de nosotros? ¿Qué crees tú que va a decir? Puede decir, pero él siempre está perennemente en la iglesia, pero dentro de su corazón se forman malos deseos, deseos impuros, deseos de fallarle al Señor. Pero es que a lo mejor él predica bien, a lo mejor quizás ya has aprendido, pero no está viviendo lo que está predicando. ¿Qué crees tú que va a decir el Señor de nosotros si lo llamaran a testificar a una corte? Pero es que la hermana y el hermano se ven muy bien, se arreglan muy bien para asistir a la iglesia, pero al llegar a la casa cambia, la cosa cambia, todo cambia. ¿Qué crees tú que el Señor va a decir? El principio, nos sigue diciendo, el principio de la creación. Jesús es quien da origen a todas las cosas creadas. Es más, es el origen de la vida. Vamos a leer Juan capítulo 1, del 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 16 nos dice, 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras, les empieza a decir a la iglesia. El Señor conocía sus obras, fueran buenas o fueran malas. El Señor ya lo conocía. Si hacemos las cosas, hermanos, por amor, por compromiso, como te decía al principio, el Señor ya lo sabe. Este mensaje también lo podemos traer a la actualidad. El Señor nos dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son mis obras delante del Señor? Pero escucha lo que le sigue diciendo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas veces tú que estás escuchando, viendo esta transmisión, has estado muy cansado, has tenido una sed tan grande, la cual solo deseas tomar agua? Y es una sed, hermanos, no sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido muchas veces, un deseo de beber agua al instante porque necesitamos saciar la sed. Pero ¿qué pasa cuando la sed es tan grande y de repente tú pides agua y te ofrecen agua y te dan un vaso de agua tibia y tú te la tomas? Tú vas a tener deseo de vomitarla. ¿Sabes por qué? Porque el agua tibia no te va a calmar la sed. Y esto a mí me ha pasado cuando muchas veces el deseo de tomar agua es grande y el tomar agua tibia nosotros lo expulsamos, no alcanzamos a tomarlo. ¿Sabes por qué? Porque no es agradable para nosotros, no es lo que en ese momento estamos necesitando. Por lo tanto, amados hermanos, solamente un pequeño ejemplo. Así, de esta manera, el Señor dice en su palabra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire cuán duras son las palabras que están escritas en esta Biblia. Quiere decir que por lo cuanto muchos son tibios, el Señor los va a vomitar. En otras palabras, y aunque suene muy feo, es que al Señor le da asco una persona tibia, una persona que no sabe cuál es su propósito en el Evangelio, una persona que a lo mejor solo vive de apariencia dentro del Evangelio, una persona a la cual Él llamó para que haga su voluntad, para que vaya y pelee por las almas que se encuentran en la calle, para que vaya y sirva de palabra de aliento, de consuelo, palabra de fortaleza, para que Él sea el que la lleve, aquel que lo necesita, pero se encuentra apagado, pero no quiere trabajar para el Señor, pero a lo mejor el amor por las almas ya no lo tiene. Entonces, hermanos, es peligroso caer en una tibieza espiritual. Es muy peligroso. Una iglesia tibia, dice el Señor, me dan ganas de vomitarles. Escucha, para el cristiano tibio, Dios solamente existe los días domingo. ¿Cuántos días tú le dedicas a Dios? ¿Cuántas veces le dedicas a la Escritura, a leer la palabra, a alimentar tu alma? Para el cristiano tibio, Dios solo existe el día domingo. No hay un anhelo de vivir. El ser cristiano no es ponerle un sticker, una calcomanía a tu carro de un pez que forme la palabra de Jesús. Eso no significa ser cristiano. Eso cualquiera lo hace, cualquiera lo puede poner, pero eso no te hace un buen cristiano. El cristiano tibio habla de Jesús solo en la iglesia, pero no le habla a aquel que está allá afuera. Hermanos, es que es muy bonito el terminar un culto y comenzar a hablar de Dios, el encontrarse a otro hermano de la iglesia o de otra iglesia y comenzar a hablar de la palabra del Señor. Eso es muy bonito, o sea, cualquiera lo hace, incluso aquel que quizás llega por primera vez a la iglesia, eso cualquiera lo puede hacer, pero ve y háblale a aquel que se encuentra en la calle necesitado, ve y háblale a aquel que se encuentra en vicios. Eso muchos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque se encuentran tibios espiritualmente. La tibieza es lo que el enemigo usa para querer estorbar lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que ya te estaba diciendo.
Vamos al versículo número 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esto es lo que decía la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero escucha lo que Dios le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y desnudo. A lo mejor ellos se veían muy bien físicamente, ante sus ojos a ellos no les faltaba nada, pero ante los ojos del Señor a ellos les faltaba todo. El Señor los veía desnudos, el Señor los veía como gente miserable, porque déjame decirte que las riquezas, el tener las riquezas no es tenerlo todo, amado hermano. Si eres cristiano, pero tu corazón está más bien en las riquezas, o en el Evangelio se ha encontrado una fuente de ingreso muy grande para tu vida, y aparentemente estás por amor a las... Pero Dios conoce tu corazón, que estás por amor al dinero. Ante Dios, hermanos, tú eres una persona desnuda, porque el aparente triunfo a veces también es el fracaso. Lo que muchas veces es un aparente triunfo, hermanos, se convierte en un completo fracaso. Pero el versículo 18, hermanos, nos dice también: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Hermanos, esto es lo que te decía al principio del contexto de esta historia, de este mensaje de la iglesia. Ellos lo tenían todos, hermano, económicamente, terrenalmente. Eran, hermanos, una iglesia en las cuales tenían abundancias terrenales, tenían dinero, tenían oro, y tenían una fábrica, hermanos, donde ellos colirio para su... Mira lo que Jesús les dice en el versículo 18, lo que Dios les está diciendo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Escucha, amado, a pesar de sus riquezas, ellos estaban desnudos delante de Dios. Necesitaban la santidad en su vida y ser purificados, necesitaban vestirse de la salvación. Vamos rápidamente allá a Isaías capítulo 61. Isaías 61:10, vamos a leer, el cual nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Esto era lo que necesitaba la iglesia de la Odisea, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aparentemente ellos estaban bien, pero delante de Dios, hermanos, estaban desnudos. Ellos vendían colirio para los ojos, pero ellos estaban ciegos espiritualmente. Mira qué contradicción. El vender, hermanos, colirio para los ojos, pero cuando ellos estaban ciegos espiritualmente. Pero Cristo tenía el colirio que necesitaban, así como Cristo tiene el colirio que nuestros ojos necesitan. Vamos a ver, hermanos, Salmos 119. Salmos 119. 18, vamos a leer para ir terminando. Salmos capítulo 119, versículo número 18, vamos a leer, que nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto es lo que esta iglesia necesitaba, que Dios les abriera sus ojos para poder ver las maravillas del poder del Señor. Y el versículo 19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. A pesar, hermanos, de que materialmente ellos eran ricos, pero espiritualmente ellos eran muy pobres, pero a pesar de eso el Señor les amaba, porque aquí lo dice en el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Amado hermano que estás escuchando, si estamos tibios, dejemos esa tibieza espiritual. Volvámonos nuevamente al Señor. Sirvámosle de corazón, no por compromiso, sino por amor. Vistámonos de sus vestiduras blancas de salvación, no, hermanos, con vestiduras terrenales, hablando en términos espiritual. Pero aún así, ahí estaba el amor de Dios para este pueblo. Aún así, aquí está el amor de Dios para ti que te has sentido tibio espiritualmente. Cristo quiere que vuelvas a avivar la llama del fuego del Espíritu Santo. Y en esta tarde, tú y yo podemos hacerlo, amado hermano que estás escuchando. Despojémonos de toda tibieza y volvamos nuevamente a encender la llama del don de Dios. Eso, hermano, lo dejo en conciencia. ¿Cómo te encuentras espiritualmente? No como tú te ves, sino como Dios te mira. ¿Cómo tú te ves? Haz una reflexión y volvámonos a Cristo Jesús y volvámonos de todo corazón. Que Dios te bendiga.